Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 3 de Historia Política de los Medios de Comunicación. Ya tuvieron la segunda clase con Daniel, bueno, ahora tienen la tercera conmigo, después de este feriado de estudiante, al cual, bueno, claramente les deseamos que hayan tenido un feliz día. Pero bueno, vayamos con el tema que nos compete, el tiempo es tirano, y bueno, tampoco queremos extendernos mucho. Arrancamos la clase número 3. ¿Qué periodo vamos a ver en la clase número 3? Bueno, vamos a arrancar con el primer golpe de Estado del siglo XX en nuestro país. La mitad de la clase va a llegar a su cenit, por así decirlo, con el segundo golpe de Estado que ocurrió en nuestro país y va a finalizar con el tercero. Estoy hablando del periodo de 1930 a 1955. Termina o mejor dicho, termine el gobierno de Irigoyen, es decir, inicia nuestro periodo histórico que vamos a analizar, y finaliza nuestra clase con el derrocamiento también por golpe militar de Perón, Juan Domingo Perón. Así que bueno, vayamos poniéndonos en contexto. 1930, 2 años de la presidencia, de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. El crack de Wall Street ocurrió hace un año, la Gran Depresión se está haciendo notar en nuestro país con muchísima fuerza y la gestión del presidente Irigoyen está siendo muy cuestionada y su legitimidad está siendo socavada muy fuertemente. Irigoyen no es el mismo que ganó las primeras elecciones limpias por sufragio universal en nuestro país hace ya casi 15 años. Es una persona que ha envejecido mucho y que incluso dentro de su propio partido hay cuestionamientos. Recordarán de historia el enfrentamiento entre personalistas y antipersonalistas. Personalistas, los adherentes a Irigoyen, mientras que los antipersonalistas, más identificados con figuras como, bueno, Alvear, que fue el presidente anterior radical, eh, enfrentados a esta postura. Retomando, la figura de Irigoyen es muy cuestionada y los medios de comunicación van a tener una importancia fundamental para esto. Y cuando se habla del derrocamiento de Irigoyen y los medios, aparece un nombre por sobre todos. Y es Crítica, el famoso diario Crítica. Ustedes lo deben conocer. Bueno, Daniel habló un poco del diario Crítica, pero con el derrocamiento de Irigoyen es donde, digamos que se hace de manera infame, un poco adelantando lo que viene, infamemente conocido. ¿Por qué? Porque se le atribuye la responsabilidad, muchas veces incluso hasta de una forma maniquea, un poco lineal, monocausal, del derrocamiento de Irigoyen. El diario Crítica era un diario opositor, pero como política editorial. No es que tenía un enfrentamiento personal con Irigoyen. Era un diario que, con su figura central, que vamos a ir más adelante, Natalio Botana, su jefe, su fundador, era una figura muy importante en esta forma de entender al diario Crítica y su editorial. La, el lema del diario Crítica era una frase de Sócrates, tomada de los diálogos platónicos, en donde Sócrates hace referencia a que él debe ser un tábano que aguijonea a los ciudadanos de Atenas con preguntas. Esa era la frase de cabecera del diario Crítica, es decir, era un eterno opositor, quien sea. Lo que tiene el diario Crítica es que fue el primer diario de tirada nacional argentino de carácter, llamémosle, hegemónico. Es decir, no tenía en apariencia pretensiones de ser faccioso, como fueron los grandes diarios anteriores. Por ejemplo, La Nación. La Nación, claramente desde su inicio, como marca el lema, una tribuna de doctrina, apunta a una determinada élite, a una facción de élite. Crítica no hacía eso. Crítica fue muy criticado, irónica, valga la redundancia, por estos diarios más clásicos, por su estilo sensacionalista, su estilo amarillista, de acuerdo a los otros diarios. Fue un diario
que marcó la línea de lo que es tener influencia en la opinión pública de nuestro país. Y eso se quedó de manifiesto con el derrocamiento de Irigoyen. Los dibujantes de crítica parodiaban a Irigoyen, los editorialistas, los columnistas de crítica, incluido Botana, que era un escritor muy ácido a la hora de realizar sus críticas, constantemente realizaban estos cuestionamientos a Irigoyen durante su segundo gobierno. Fueron impiadosos, fueron, llamémosle, despiadados. No fueron los únicos, esto hay que rescatarlo. Normalmente cuando se busca culpables en el derrocamiento de Irigoyen, se apunta solamente a crítica como se lo utiliza como chivo expiatorio. La realidad es más compleja, pero sí nos marca un precedente la fuerza de crítica y la fuerza de los medios gráficos a la hora de allanarle el camino a un golpe militar en nuestro país, cosa que trágicamente va a replicarse a lo largo de todo el siglo XX. Pero bueno, no nos adelantemos. Retomando, entonces, el derrocamiento de Irigoyen ocurre el 6 de septiembre de 1930. Y en este sentido queda, como veníamos diciendo, de manifiesto la importancia de la opinión pública y la fuerza que tienen los medios gráficos, los grandes diarios, como crítica para forjar esta opinión. Y acá es cuando aparece la figura de Botana, de Natalio Botana, fundador del diario Crítica, una personalidad, una persona que muchos han comparado, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque como habrán visto la primera actividad de hoy tiene que ver con eso. Natalio Botana es una figura, un personaje que ha sido comparado, tanto en los textos como por fuera de los textos que les dimos para leer, con eh, el ciudadano Kane. Otro elemento que para esta altura, y me imagino que ya habrán visto la película, que también les dejamos para que vean, con el personaje de Orson Welles, que a su vez está inspirado en Rudolf Hearst, un magnate de los medios norteamericanos que de hecho tuvo un enfrentamiento con Orson Welles por esta película. No me voy a adelantar en lo que les pedimos como actividad inicial, eso van a poder leerlo, pero bueno, más adelante podrán detenerse en hacer eso. La figura de Botana es tremendamente fascinante para los historiadores, para los periodistas, por cualquiera que se interese en este periodo y sobre todo en crítica. ¿Por qué? Porque está lleno de contradicciones. Es una persona que desde su diario con una llegada masiva, fomentaba discusiones en el debate público en base a una variedad de cuestiones, muchas de ellas con un carácter progresista. No era un reaccionario, todo lo contrario, o al menos muchas de sus editoriales o temas que planteaban no eran reaccionarios. Por ejemplo, por citar, eh, fue una de las voces a favor de la liberación de Simón Radowitzki. Simón Radowitzki fue un anarquista preso desde 1917, si no me falla el número, por haber asesinado al coronel Varela, el responsable de la masacre en la Patagonia rebelde. Por ejemplo, él estuvo a favor de la liberación de Simón Radowitzki. De hecho, su esposa de Natalio Botana era una ferviente anarquista apodada la Venus Roja. Entonces, eh, por citar un caso, eh, era una persona claramente antifascista en un momento en que, bueno, todavía la Segunda Guerra Mundial no había iniciado y los horrores de lo que era el fascismo y el nazismo todavía no habían quedado de manifiestos para mucha gente. Era una persona claramente progresista en ese sentido, pero a su vez, irónicamente, sus críticas fuertísimas, sus editoriales totalmente eh, punzantes contra el gobierno de Irigoyen, a su vez que el resto de los periodistas de su diario, eh, socavaron prácticamente eh, mucha de la legitimidad que poseía Irigoyen, que venía de tener mucha legitimidad como el primer presidente democrático en nuestro país. Y sin embargo, eh, fueron bastante corrosivos. E irónicamente, allanaron el camino para una dictadura, la primera dictadura militar, que es la de Uriburu. Uriburu, junto con Justo, son los dos cabecillas del golpe del 30. Uriburu, a diferencia de Justo, que vamos a ver más adelante, era una persona eh, muy cercana ideológicamente al fascismo italiano.
era una persona claramente que veía en ese proyecto corporativista fascista un modelo de país. Y de hecho, irónicamente, una de las primeras cosas que hace Uriburu cuando llega al poder es meterlo preso a Botana. Es una ironía que paradójicamente se replicaría varias décadas después con Javier Timerman, el jefe, el dueño del diario La Opinión, con el proceso de reorganización nacional, nuestra última dictadura militar. Pero bueno, pequeño dato de color. Retomando, Uriburu irónicamente lo encarcela a Botana, porque Botana no era un, primero, como mencioné anteriormente, no era una persona partidaria del fascismo, no era una persona, no, su línea nunca iba a ser oficialista. Entonces, ante las primeras críticas que recibe de parte del diario Crítica, es encarcelado a Botana y su diario es cerrado junto con otros más, con otros 100 diarios más. Es decir, ya desde el vamos, Uriburu tenía una clara intención de censura, cosa que no pasa desapercibida para ninguno para ninguno de los diarios que fueron afectados y para los que no. Pero bueno, el gobierno de Uriburu es muy breve, no llega incluso a cumplir un año. Uriburu es desplazado porque hay un enfrentamiento interno dentro de la cúpula del golpe y asume justo, a diferencia de Uriburu, tiene una orientación más liberal conservadora. Las pretensiones de muchos de los cabecillas del golpe del año 30 es retrotraer al Estado argentino a una situación similar a la de la generación del 80. ¿No? Ya lo habremos visto, el periodo histórico con Roca a la cabeza, en donde las elecciones claramente eran fraudulentas. De hecho, en este periodo histórico denominado la década infame, es cuando se populariza el término de fraude patriótico. Es decir, hacer fraude es hacer patria, es hacer lo mejor para el país, para no dejar que la chusma radical, que así se le llamaba, eh, vote a cualquiera, a, a, a cualquier demagogo, haciendo referencia a Irigoyen o a alguien cercano a él. Es entonces que justo asienta en el poder y bueno, se consolida este periodo que acabo de mencionar que se llama la década infame, que dura un poco más de una década, pero bueno, se la denomina así por un famoso ensayo de la época. ¿Qué caracteriza la década infame? Bueno, la corrupción es uno de sus unas características más importantes. Recordemos de nuevo referencia histórica, el pacto Roca-Runciman, el infame pacto Roca-Runciman, por citar uno de los ejemplos más clásicos. Después van a haber otros casos de corrupción, compañías eléctricas, por ejemplo, eh, entre otros casos, pero también hay una situación muy grande de pobreza generada por la Gran Depresión. El sistema agroexportador argentino llega a un límite, claramente, porque las exportaciones se contraen debido a que las grandes metrópolis, principalmente Gran Bretaña, dejan de comprarnos materias primas, por lo tanto se inicia un modelo de eh, sustitución de importaciones gradual, pero que genera que muchísima gente del interior del país vaya a Buenos Aires, aparecen las primeras villas miseria. La situación es bastante lúgubre en muchos aspectos. Esto se ha reflejado en las obras de la época, como la de Roberto Art, por citar un caso, o los tangos de Discépolo, muy angustiantes, justamente. Pero bueno, un poco de contexto para la situación. La década infame se suele dividir en dos etapas. En la primera etapa, que es la de la abstención de la UCR de estas elecciones fraudulentas, este fraude patriótico, se niegan a pertenecer en la farsa de 1930 a 1935. Irigoyen muere en 1933, es decir, la esperanza de que vuelva se desvanece. Pocos años después, hasta 1935, sin embargo, han habido varios levantamientos armados de los radicales fieles a Irigoyen y a sus ideas para retomar el poder. Por ejemplo, el levantamiento de Pomar, donde participó, entre otros, Arturo Jaureche. Pero bueno, estos grupos fieles a las ideas de Irigoyen son minoritarios. A partir de 1935, Alvear toma participación se vuelve el cabecilla de la Unión Cívica Radical
y se escinde del grupo y acepta participar de estas elecciones fraudulentas, en lo que se llama la concordancia. A partir de 1935 hasta 1943, la UCR es partícipe en parte de la década infame como actor político. Es en este momento, 1935, donde también aparece un ala radical que ustedes conocerán, que es Forja. Forja, originalmente como la juventud una suerte de miembros de la juventud radical, va a ser un actor muy importante a nivel ideológico a través de los folletines que distribuyen. Entre ellos, entre otros miembros, estaban justamente Arturo Jaureche, Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, entre otros personajes. Pero bueno, volviendo al contexto, que es importante además de esto, que en 1935 aparece el diario La Razón con Peralta Ramos como dueño, pero no solo esto, sino que en 1937, 2 años después, uno de sus editores más importantes, Félix Hipólito Laíño, inicia con su ascenso a editor en jefe la etapa dorada del diario La Razón. Una de las características que tiene el diario La Razón es que es un diario popular, es decir, aspira al gran público, a diferencia de otros diarios como puede ser La Nación, que tiene un estilo más elitista. Y, pero eso no significa, desde su perspectiva, que adopten un tono sensacionalista. Algunas de sus claves se pueden sintetizar como títulos claros y lenguaje depurado, por citar unos casos. Fueron uno de los pioneros a la hora de, por ejemplo, usar pequeñas entradas resumiendo la noticia, lo que después se llamaría entrada o volanta, eh, antes de cada nota, sintetizando de qué se trata la nota en sí. Por ejemplo, temas que trataba, dicho por el propio Laínio: salud, dinero y amor. Ese iba a ser los temas que iba a tratar el diario, principalmente. Esto le generó conflictos, pero a la postre se mostró como una decisión que, bueno, les hizo ganar bastante dinero y bastantes ventas. A partir de 1939 ocurre algo, y es que muestra la influencia que tuvo Laínio eh, como editor de La Razón a nivel político. ¿Por qué? Porque justo, el presidente justo, el presidente fraudulento, pero presidente al fin, le deja paso a Roberto Ortiz. Roberto Ortiz era dentro de, llamémosle, los presidentes nefastos o infames, valga la redundancia, de esa década, era una persona con pretensiones más democráticas. Intentó una apertura democrática y acabar con el fraude patriótico, al menos parcialmente. Sin embargo, su gobierno duró poco porque fue diagnosticado con diabetes en grado avanzado y se sospechaba que él estaba ciego, era incapaz de ver. Pero eran solo rumores hasta 1939. Laínio, el editor de La Razón, en una entrevista personal descubre efectivamente que el presidente de la nación estaba ciego y obviamente lo publica. Esto generó un escándalo político tremendo, porque claramente el presidente de la nación, y sobre todo en ese momento, al estar ciego no estaba en funciones, o no se consideraba que estaba en funciones de, de esa situación, de estar a cargo del país. Por lo tanto, pide licencia, fallecería en 1942, pero ya desde 1940 el que pasa a cargo es el vicepresidente Castillo. Castillo era un ala mucho más conservadora. Pero otro dato importantísimo que ocurre en 1941, un par de años después, es la muerte de Natalio Botana en un accidente automovilístico. Botana muere de manera trágica en un accidente que no parecía tan grave, y sin embargo fallece por una costilla perforada, por una costilla que perforó un pulmón. Y Crítica jamás se va a recuperar de eso. Crítica va a seguir saliendo hasta los años 60, pero su etapa de oro acaba de terminar con su jefe más importante, que fue Botana. Eh, Prosiguiendo, otro dato de contexto muy importante es que ya en 1941
está la Segunda Guerra Mundial eh, a tope, ya se empieza a sentir en nuestro país la ausencia de manufacturas, de las cuales todavía somos dependientes. Una de las más importantes es el papel prensa. Esto afecta fuertemente a nuestro país a nivel editorial, porque los diarios tienen que largar cada vez menos tiradas y sus tiradas incluso tienen que tener cada vez menos páginas. Un dato interesante es que la mayoría de los grandes diarios eran pro aliados, como por ejemplo Crítica, pero también estaba La Nación, estaba La Razón. Sin embargo, había muchísimas publicaciones, muchísimos diarios menores que eran fuertemente pro eje. Recordemos, tratando de ponerlo más en contexto, todavía los horrores de la guerra, o muchos, mejor dicho, muchos horrores del fascismo y del nazismo todavía no eran muy conocidos. Por lo tanto, eh, ocurría esta situación en donde, bueno, por quizás estar en contra de Inglaterra, quien percibía como un imperialismo que nos hacía mucho daño, como que nos perjudica muchísimo, como era la postura de Scalabrini, Ortiz y muchos de los miembros de Forja. La lucha de los italianos, los alemanes y los japoneses era percibida quizás hasta como benéfica. Pero bueno, eso es extendernos demasiado en otro tema. Eh, Prosiguiendo, 1941, finalmente la presidencia de Castillo se ve cortada abruptamente por un otro golpe de Estado, esta vez realizado contra justamente el gobierno que perpetró el primer golpe de Estado. Este golpe de Estado fue realizado por el GO, otro nombre conocido, con el general Rawson a la cabeza. Pero bueno, el líder del golpe rápidamente asume el general Ramírez. El general Ramírez, una figura un poco más conocida, tuvo un mandato relativamente breve porque bueno, las pretensiones del GO no era perpetuarse en el poder, sino allanar el camino para elecciones democráticas. Un miembro que ya empieza a asomar claramente en esa junta es obviamente el de Juan Domingo Perón, que rápidamente va a empezar a ganar visibilidad, va a acumular poder y bueno, no nos adelantemos que ya vamos a llegar ahí. Volviendo un poco por este lado, de hecho, una de las primeras cosas que intenta hacer Ramírez es regular, reglamentar la actividad periodística, es decir, censurarla. Eh, Dura poco tiempo esa pretensión, dura 3 meses. Los grandes diarios se ponen en pie de guerra y logran torcerle la mano al gobierno que pretendía eh, que antes de cada tirada, de cada día, los diarios le deben llevar de lo que iban a hablar, de qué temas iban a tratar, o que el propio gobierno les iba a decir de qué temas no se podía hablar. Esa pujanza duró 3 meses y la ganaron los diarios. En 1944, esto es un pequeño dato que después va a tener más relevancia, el diario La Prensa no sale, no se publica. ¿Por qué? Porque a través de un decreto del Poder Ejecutivo se lo prohíbe. La razón, por sus fuertes críticas al gobierno. Esa es la razón que da el propio gobierno, de que las razones eran, las críticas eran muy fuertes y estaban infundadas. Esto fue un hecho que marca el enfrentamiento que posteriormente va a tener el peronismo, propiamente dicho, con el diario La Prensa. Ya en 1945 ocurre, bueno, un pequeño dato que después va a tener relevancia más adelante, y es que Perón, ya como vicepresidente, eh, es uno de los que fomenta la fundación de TELAM, la primera agencia, mejor dicho, corrección, no fue la primera, pero fue la que finalmente prevaleció, la Agencia de Noticias Argentina, un 14 de abril, que por este momento todavía no va a tener un papel muy relevante, pero marca un precedente muy importante, porque durante el gobierno de Ramírez y después durante el gobierno de Perón, eh, hubo varios intentos de que los diarios nacionales solamente utilicen información brindada por las agencias de noticias nacionales, por ejemplo Telam, que era la única, y no utilizar la información de agencias internacionales. Este enfrentamiento del gobierno peronista, todavía no peronista, pero ya casi, con las agencias internacionales de noticias,
va a ser un rasgo muy distintivo, muchas veces aludiendo a que estas agencias internacionales eh, tienen algún interés extranjero en nuestro país, buscan desestabilizar el gobierno peronista. Es un enfrentamiento que, bueno, va a desarrollarse mucho más adelante. Otro rasgo del gobierno de Ramírez, antes de cerrar con, con este gobierno de transición, es que entre 1943 y 1946 se van a cancelar 100, más de 100 publicaciones que se negaron a aceptar las informaciones oficiales brindadas por el gobierno. Uno de los casos más conocidos es justamente el diario La Vanguardia. El diario La Vanguardia, de carácter socialista, era el órgano del Partido Socialista en nuestro país, fundado por Juan B. Justo, directamente pasó a la clandestinidad debido a las constantes censuras de las que era blanco por parte del gobierno. Es uno de los casos más importantes. Después, bueno, en 1945 también aparece un 28 de agosto el diario Clarín, fundado por Roberto Noble a la cabeza. ¿Qué es lo interesante? Que Clarín aparece como un diario menor. Es un diario que, como vamos a ver más adelante, es uno de los pocos que escapa a la censura o, eh, y a los ataques, en muchos casos, del peronismo en sus primeros años. ¿Qué características tenía Clarín al principio? Bueno, le otorgaba una gran importancia a los avisos clasificados, cosa que hasta ese momento, en ese momento, el que ejercía el monopolio prácticamente total de los avisos clasificados era el diario La Prensa. La Prensa en ese momento era el diario más leído del país, incluso por sobre La Nación, y muchos de sus ingresos, prácticamente el 80%, venían de ingresos de publicitarios, venían por avisos clasificados. Entonces, esa es una de las razones, uno de los motivos o características que adquiere Clarín, que se enfoca de a poco en los avisos clasificados. Otras razones de su triunfo, bueno, entre otras razones, su precio era la mitad de los otros diarios. Le daba prioridad a la sección de deportes y espectáculos, solía ser denostada por los grandes diarios por considerarlas irrelevantes, poco trascendentes, sensacionalistas. Enfocarse en los temas porteños, porque en ese momento todavía Clarín no tenía pretensiones de llegar al resto del país, era un diario típicamente porteño. Y bueno, como consecuencia de ser un pequeño diario y al no recibir fuerte censura o fuertes sanciones por parte del peronismo, sumó fama de independiente, ser un diario independiente. Por lo tanto, eso siempre desde los medios de comunicación es siempre bien visto, no ser un medio faccioso.